Señores, definitivamente estamos muy felices porque continuamos con esta Convención Nacional de Egresados completamente virtual. Estos, digamos que son los retos que nos enfrentamos hoy con el tema de cómo la Internet, cómo las diferentes maneras de conectarnos empiezan a evolucionar también y a hacernos más cercanos a pesar de la distancia. Son algunas de las transformaciones que se están generando a consecuencia de una crisis por la que atraviesa el mundo, pero también de una oportunidad que nos enseña demasiado alrededor de los diferentes sectores. Gracias entonces a toda la gente que hasta ahora sigue conectada con nosotros y que yo sé que está esperando un momento bastante importante, y son esas reflexiones alrededor del mundo productivo, del mundo empresarial, a cargo de unas personas que desde el sector productivo, precisamente del sector industrial aquí en Colombia, se han encargado de mantener sus empresas a flote. Empresarios colombianos de aquí, de nuestra región también, de Risaralda, de todas partes, digamos, de Colombia, se han encargado de mantener en pie de lucha a pesar de las diferentes dificultades que se puedan enfrentar hoy en el mundo económico. Siendo así, entonces, vamos a continuar con una conferencia bastante interesante porque es un conversatorio, es un panel llamado Enfrentando los retos en el mundo empresarial. Y aquí tendremos cinco invitados que nos van a acompañar y van a compartir con nosotros sus experiencias. Entonces, por favor, conéctense, que ya vamos a iniciar y con esto vamos a dejar grandes aprendizajes también para todos ustedes. Ya damos inicio en contados minutos a este gran panel. Bueno, grandes empresarios, egresados también algunos de ellos de la Universidad Tecnológica de Pereira, pero especialmente personas que en su día a día se han enfrentado a los grandes retos que deja y que todavía sigue dejando y generando esta pandemia por la que atraviesa el planeta. En este momento nos conectamos entonces con un panel que tiene grandes experiencias para compartir, y por eso los invitamos a que tomen papel y lápiz, porque esta es una oportunidad bastante interesante para que podamos participar. Este es el panel de empresarios enfrentando los retos en el mundo empresarial, donde vamos a contar con la presencia de grandes empresarios que en este momento ya se encuentran con nosotros. El actual contexto político y económico latinoamericano y quizá mundial es uno de los principales desafíos que enfrentan los líderes empresarios de la región, debido a la incertidumbre que ha generado la actual situación con el COVID-19, que ha determinado no solo una nueva normalidad de la manera de relacionarnos, trabajar, estudiar, vivir y realizar tareas cotidianas, sino que adicionalmente nos lleva a un nuevo estilo de gobernar y de afrontar la realidad económica que se sale de los esquemas tradicionales. Nuestro encuentro el día de hoy es el panel de emprendimiento y empresarios de la región, enfrentando los retos en el mundo empresarial. Para esta conversación nos acompañan hoy el empresario Alexander Cadavid, socio y cofundador de Quinoa, empresa que trabaja para la inmersión social y digital de los jóvenes, enfocados a la generación de proyectos de vida y el fortalecimiento de las habilidades para la vida. Seguidamente también nos acompaña Juan Fernando Hoyos y Juan David Castaño, socios y fundadores de Juan Camole, empresa colombiana con 13 años de experiencia dedicada a la fabricación de productos a base de aguacate, salsas y aderezos. También se encargan de procesar y comercializar alimentos seguros e innovadores, auténticos, pero especialmente de muy alta calidad. Después nos acompaña también Andrés Felipe Castillo, cofundador de Precol e Inoxidable de Occidente SAS. Precol SA, Alimentos Precocidos de Colombia, es una empresa que cuenta con la tecnología e infraestructura necesaria para la producción de alimentos precocidos de todo tipo, e Inoxidable de Occidente SAS, empresa dedicada a la fabricación e instalación, también al asesoramiento en productos de acero inoxidable y aluminio. También aquí hace presencia en ese panel Víctor Cabrera, abogado corporativo, tributario y de negocios. También es asesor y estructurador de proyectos para el sector privado y público. También es socio y CEO de Cabrera Estudio Legal. También nos acompaña el doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, es economista colombiano. Fue ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Cárdenas fue seleccionado por CNN y la revista Time como uno de los líderes del nuevo milenio en 1999. La metodología es muy sencilla y los invito para que nos conectemos con esta nueva manera de participar, especialmente para la gente que está desde allá, desde sus casas, conectados a este importante panel empresarial. Les voy a contar de qué se trata. Es que permite
que las personas que están aquí, estos 5 empresarios, interactúen en torno a 2 tipos de preguntas. La primera, la cual es común para todos, se soporta sobre los retos que han tenido como empresarios, si se han tenido que reinventar, cómo han superado y cómo han sido las dificultades y la manera como han enfrentado esta u otras crisis. Y la segunda pregunta es una pregunta específica, individualizada para cada uno de ellos, teniendo en cuenta esas características de cada empresa que la hace única y le otorga ese valor agregado dentro del mercado. Finalmente, cada panelista debe brindar algunas recomendaciones para el futuro de los emprendedores en la región, esas personas que están conectadas ahora. En este sentido, el panel contará con la participación de 5 panelistas y la duración para realizar las preguntas y dar respuesta es de 31 minutos en general, por lo cual cada participante cuenta con 3 minutos por pregunta para responder. En el caso, por ejemplo, de Juan Camole, como nos acompañan 2 de sus miembros, tendrán 4 minutos. Es decir, tiene un total de 6 minutos en general. Teniendo en cuenta que son 2 preguntas por panelista y un espacio de 8 minutos para interactuar con preguntas por parte de los asistentes, y finalmente se cuenta con un tiempo de 5 minutos para concluir y cerrar el panel. Esta es la metodología que se va a expresar y que se va a implementar durante este panel. Yo me encargaré de realizar la moderación y en este sentido de conservar el protocolo que nos permita que los tiempos se ajusten a la dinámica de este importante panel, que como ustedes saben es también una oportunidad muy valiosa para conocer esas experiencias de estos reinventistas que hoy en día se enfrentan a una pandemia que, como sabemos, transcurre todavía hoy en el mundo. Vamos entonces a encontrar la primera pregunta, o mejor, a contar la primera pregunta. Primero que todo, quiero darle un fuerte saludo a todos. Señores, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Buenas Muy bien, tardes. gracias. Muy bien, Buenas muchas tardes. gracias. Buenas Bienvenidos. tardes a todos. Buenas Tenemos, tardes para todos. muchas gracias. Tenemos entonces la primera pregunta que es general, es para todos ustedes. Es muy sencillo. ¿Cuáles son los principales retos a los que se han enfrentado y cómo los han superado ustedes como empresarios? Están abiertos los micrófonos. Empecemos entonces con esta primera pregunta con Juan Fernando Hoyos Castaño. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Pues yo creo que uno en el mundo de los empresarios constantemente está enfrentando a retos. Y hace muy poco estaba leyendo un libro y decía que la diferencia entre el que triunfa frente al que no triunfa es que el que triunfa se enfrenta a los retos, los resuelve y sigue para adelante. No se deja vencer de la frustración ni se deja vencer de las circunstancias difíciles que hay en la vida. Entonces lo más importante es que y vamos a seguir teniendo retos. Y como decía una vez mi abuelo, yo le preguntaba que como él era ganadero, yo le preguntaba que cómo hacía uno para que no se le murieran las vacas. Y mi abuelo con su sabiduría me dijo, no, eso es muy sencillo, si usted no quiere que se le mueran las vacas, pues no tenga vacas y verá que no le muere ninguna. Entonces lo más importante de esta anécdota es como entender que siempre van a haber retos. En el caso de nosotros, uno de los retos más grandes que hemos tenido hace poco fue cuando empezamos nuestras exportaciones. Actualmente estamos exportando a varios países y nuestra primera exportación, así ya pues, de un contenedor entero, nos pidieron un contenedor y nos demoramos 2 meses para hacerlo, el primer contenedor. Y el cliente dependiente, porque teníamos que haberlo hecho mucho más rápido, por ahí en 2 semanas, nos demoramos 2 meses. Hoy en día lo hacemos en 3 días. Y eso fue hace como un año. Hace un poquito más de un año nos demorábamos 2 meses para hacerlo, ya nos demoramos 3 días. Pero lo importante fue que persistimos, que estuvimos ahí, que seguimos. Y lo más importante siempre es como contarle a las personas qué es lo que está pasando, para que todos estén enterados. Nosotros muchas veces tratamos de tapar las cosas y decir, no, no pasa nada, ya casi se lo entrego. Y uno se va como con esas mentiras tratando como de alargar las cosas y lo mejor es ser honesto y contar qué es lo que está pasando para que el cliente también lo pueda ayudar a uno y todas las personas. Ya pues le doy la palabra a Wanda para que nos siga contando de este reto. Juan David es mi socio y mi primo. Hola, buenas tardes para todos y mi nombre es Juan David Castaño y muchas gracias a todos los asistentes pues, por estar aquí, por escucharnos y por su tiempo. Definitivamente ese fue nuestro reto más importante en el último tiempo y fue que esa primera exportación, ese primer gran pedido, debíamos entregarlo
en un tiempo no mayor a 2 semanas y nos demoramos 2 meses y medio. Y eso nos tocó afrontarlo, nos tocó ponerle el pecho y nos tocó darle la cara al cliente. Y digo, nos tocó es porque no teníamos ninguna experiencia y no teníamos en ese momento ninguna, digamos que, alguna antecedente relacionado con un mercado internacional. Nos lo afrontamos de la mejor manera. Consideramos que hoy en día, gracias a la forma como lo afrontamos, es que ese cliente es nuestro cliente más grande, fue el cliente que nos salvó ahorita en la pandemia, fue el cliente que nos montó los pedidos en la época de pandemia, y lo que hicimos fue única y exclusivamente hablarle con toda la sinceridad del mundo, contarle de verdad qué estaba pasando, irle detalle a detalle cada día qué pasaba y cómo lo estábamos afrontando y qué estábamos haciendo nosotros al respecto. Y adicional a eso, no solamente contarle, sino también demostrarle Listo. de que estábamos teniendo de que estábamos haciendo acción, o teniendo, digamos que, otras estrategias o estrategias nuevas de carácter inmediato para poder solventar la situación. Entonces, pues, Así de Juan David. digamos que esa fue la forma más eficiente y duradera que pudimos afrontar, y fue Ok, con la Juan David. verdad y diciendo las cosas siempre como son. Y gracias a eso, es un cliente muy fiel y un cliente que hoy en día, como les dije anteriormente, en la época de la pandemia, donde no teníamos ningún pedido, nos montó pedidos y nos dijo que nos iba a ayudar con toda la capacidad de producción que nosotros tuviéramos para Perfecto. poder seguir trabajando. Juan David, muchas Bueno, gracias. Importantes esas reflexiones. Ahora continuemos con la respuesta para del doctor Mauricio Cárdenas. Doctor, le repito la pregunta, ¿cuáles son los principales retos a los que usted se ha enfrentado y cómo ha superado estas crisis? Gracias, Jorge. Bueno, yo lo primero que diría es que, como lo anticipó hace muchos años Churchill, en su momento primer ministro del Reino Unido, no se puede malgastar ninguna crisis. Las crisis son oportunidades y tenemos que aprovecharlas. Hace poco volví a ver la película Apolo 13, que como ustedes saben tuvo ese percance y tuvo un momento en el que se pensaba que terminaría en una gran tragedia. Y cuando están en el centro de comando en Houston, el director del centro dice, esta va a ser la peor hora para la NASA, y el ingeniero le dice, no, todo lo contrario, esta va a ser la mejor hora para la NASA. Y mostrar que se puede navegar en medio de esas dificultades y aprovecharlas, pues es el gran reto, es donde tenemos que aplicar la inteligencia. Yo diría que hay varios puntos. El primero, mucha empatía. Hay que ser solidarios con las personas que trabajan alrededor nuestro, estar pendientes, saber qué necesidades tienen, pensar también en las comunidades, pensar en los grupos de influencia. Ayer lo recordaba, Walmart se ganó el corazón de sus clientes porque en la época del huracán Katrina salió a ofrecer en sus parqueaderos agua potable para la gente que no tenía, y la gente queda con ese vínculo emocional. Mientras que Starbucks, por ejemplo, para poner el caso opuesto, durante el desastre del atentado frente a las Torres Gemelas, seguía vendiendo el agua en las botellas de agua a los bomberos que llegaban a, digamos, a tener un momento de descanso y a satisfacer su necesidad y su sed, les cobraban la botella. Entonces eso genera dos tipos de actitudes distintas de dos empresas. Esta crisis tiene una oportunidad y es que vamos a poder hacer mejor las cosas. En mi campo en particular, más eficiencia, más productividad. Se pierde menos tiempo en reuniones innecesarias, en viajes que se pueden obviar. Entonces, creo que con los mismos recursos estamos pudiendo producir más, estamos siendo más efectivos. Entonces, esto en todas las organizaciones sirve porque las crisis nos ayudan a mejorar y descubrir las nuevas oportunidades. El mundo se va a volver un mundo más exigente, más consciente de la salud, del medio ambiente, todos estos grandes problemas que antes seguramente ignorabas, ahora ya no lo vamos a ignorar. Entonces, producir alimentos, por ejemplo, ahora que estábamos oyendo el caso de Juan Fernando y Juan David del aguacate y los productos del aguacate, pues los clientes en el mundo primero van a consumir más porque el consumo de alimentos ha aumentado, ha disminuido el consumo de otras cosas, pero van a querer productos de mucha calidad y van a querer productos
que tengan mucha trazabilidad, para que se sepa exactamente cómo se hicieron, en qué condiciones. Entonces tenemos que adecuarnos a esa nueva realidad, pero surgen grandes oportunidades en medio de esta crisis. Lo que hay es que tener la visión para saber por dónde van a venir esas oportunidades y adelantarse a ellas. Yo personalmente creo que en la agricultura, en el campo, en la agroindustria, están muchas de ellas porque vamos a querer todos en la humanidad consumir productos más sanos, productos más amigables con el medio ambiente y productos que al mismo tiempo tengan, digamos, que ayuden a las comunidades, que ayuden a mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Entonces, ese es el reto hacia adelante. Así es, doctor Mauricio. Es un reto bastante interesante. Vamos entonces ahorita a conectarnos con el señor Andrés Castillo. Señor empresario, cuéntenos de esta pregunta, ¿cuál es la reflexión que nos queda? Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Andrés Castillo. Digamos que actualmente el reto de uno como empresario, ¿aló? ¿Me escuchas? Sí, señor, ahí lo escucho perfecto. El reto como empresario, digamos, después de haber tenido 2 quiebras en 2 empresas que tuve alrededor de hace 10 años, el reto más importante es la mente, ¿sí? La mente de uno le cae muy mal, o sea, la mente de uno lo hace echar para atrás, le hace dar miedo, ¿sí? Entonces, el reto más grande para el empresario y para las personas es afrontar las cosas. Y es la propia mente la que lo pone a uno contra la pared. Entonces, digamos de lo que nosotros tenemos una empresa de alimentos, en el tema agroindustrial producimos coladas y bebidas y harinas, digamos, fortificadas que ayudan a la alimentación. Digamos que uno en este momento empezaron las ventas a bajar, que fue un reto importante. Al bajar las ventas, bajan los ingresos. Al bajar los ingresos, los costos pues perduran porque uno no puede sacar los empleados de las empresas. Y en ese sentido empieza la innovación, ¿sí? ¿Y la innovación qué es? Perseverar, investigar. Entonces nos metimos a internet, empezamos a investigar qué productos eran los mejores en el mundo. Buscamos, ya el internet nos da unas facilidades. Yo en este momento me he hecho 2 cursos, un diplomado y unos cursos. Los bancos están apoyando para hacer cursos, el gobierno está apoyando, el SENA. Entonces uno como empresario tiene que empezar a buscar las alternativas que hay actualmente para potencializar eso. En ese momento teníamos un producto que es parecido a la bienestarina, con unos temas de tecnología, y logramos en el grupo de éxito demostrar que ese producto era un producto de bajo desembolso, porque ahorita, digamos, las personas tienen una capacidad adquisitiva poco, ¿sí? Porque hay mucho desempleado, entonces hay que buscar productos de alto desembolso, pero que tengan unos niveles nutricionales que puedan suplir a la familia las necesidades básicas, ¿sí? Y logramos, con la ayuda del grupo de éxito, nos vendimos más de 1 millón de unidades en esta pandemia. Para nosotros fue un tema récord, para nosotros fue, digamos, que una gran oportunidad, porque muchas veces cuando somos pequeños con las grandes empresas no somos capaces de demostrar lo que tenemos. Una gran empresa muestra sus ventajas a través de unas publicidades con unos inmensos presupuestos. Nosotros con pequeños presupuestos no somos capaces de mostrar los beneficios, pero en la pandemia aparece un grupo grande, venga, les queremos ayudar, venga, mostremos los beneficios, lo damos a conocer y lo metemos en un sinnúmero de mercados a los cuales estamos llegando a 1 millón de familias en Colombia. Entonces, los retos más que todo, ¿cuáles son? La mente, porque todo está dado, ¿sí? Así es, Andrés, es cambiar de perspectiva y como usted lo menciona, el reto también está en la mente. Vamos a escuchar cuál es la percepción que nos tiene en este momento Alexander Cadavid. Bueno, de nuevo, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. El gran reto que nosotros tenemos hoy como empresarios, como emprendedores, es tal vez tener una visión clara, y esa visión clara soportada en el propósito de vida de cada uno de nosotros. Cuando inició esta pandemia, digamos que nosotros como empresa íbamos muy bien. Este era el año, o es el año que verdaderamente íbamos a dar ese salto cuántico, y comenzamos en marzo con muchos proyectos, con muchos contratos. Cuando llega la pandemia, todo esto se cae o entran en stand-by, y no les niego que nosotros entramos esa primera semana y media en un periodo de nervios, de mucho estrés, y comenzó a hablarse mucho el tema de reinvención, que es que hay que reinventarse, y nosotros recordábamos ese camino que hemos tenido nosotros como emprendedores y como empresarios, y recordábamos que la gran virtud que tiene el emprendedor y el empresario es navegar en la incertidumbre. Y aquí no teníamos que reinventarnos, teníamos era que confiar
en eso que habíamos construido, en todo eso que ya teníamos construido, que ya teníamos esas bases que ya teníamos sólidas, recordar ese propósito que nosotros tenemos como emprendedores y seguir navegando. Y al ser una empresa que trabaja en la educación, hoy más que nunca se hace latente la transformación del ser humano. Hoy lo más importante y lo que nos deja esta situación en la cual nosotros estamos es que requerimos una transformación profunda en la educación a través de la transformación del ser humano. La educación tiene que enfocarse hacia las habilidades blandas, tiene que enfocarse hacia esa transformación de ese ser humano que hoy más que nunca tiene que ser creativo para ser innovador. Hoy más que nunca estamos pidiendo innovación, estamos pidiendo soluciones creativas, estamos pidiendo que la tecnología comience verdaderamente a soportar absolutamente todos los negocios y todas las industrias. Y para poder hacer eso en un país como el nuestro, donde tenemos un talento humano tan bueno, tenemos que enfocarnos en temas de creatividad e innovación. Entonces, el Así mundo es. cambió, el mundo desde hace 10 o 15 años había cambiado con la cuarta revolución industrial y todas estas nuevas tecnologías que llegan fascinantes. Con esta cuarta revolución el mundo ya había cambiado. Nosotros como país todavía éramos muy escépticos de todo eso que estaba pasando en otros países, pero creo que esto se convierte en una gran oportunidad para todos, para montarnos en esas nuevas olas, en esas nuevas dinámicas, en esas nuevas tendencias y sobre todo basados en ese fortalecimiento y en esa transformación del Así ser es. humano. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos hoy, esa transformación de los seres humanos para aprovechar estas oportunidades. Así es, Alexander, definitivamente el reto está en transformarse. Escuchemos cuál es la percepción que tiene para nosotros Víctor. Víctor, alrededor de esa pregunta, ¿cuál es su percepción? Cuéntenos, por favor. Siguiendo un poco la línea que decía Alexander de que muchos empresarios, clientes míos, incluso dentro de mi misma empresa, que es una empresa de servicios legales, teníamos como muchas expectativas sobre este año 2020. Como tema eminentemente anecdótico, básicamente uno de los planes dentro de mi plan estratégico como empresa era el cambiarnos a una nueva oficina. Inclusive lo hicimos, nos trasteamos a unas nuevas oficinas muy bonitas y demás en Bogotá en la primera semana de marzo. Y en la tercera semana de marzo, pues aislamiento total y demás. Entonces, quedas como, estoy estrenando, hice una inversión y demás, y la presencialidad, al menos en mi negocio, pues ha quedado a un lado. Por fortuna, el tema de trabajo remoto y demás, al ser, digamos, servicios, se ha podido hacer. Nos hemos tenido que adaptar rápidamente a ese cambio y a poder seguir atendiendo con eficiencia, con confianza, con resultados a nuestros clientes, pero ya desde una forma absolutamente remota. Y aún, digamos que seguimos viendo qué vamos a hacer con esa inversión y con esa planta física, que era una de las patas de la mesa del plan que teníamos para dar el gran salto en 2020 y hacia futuro. Entonces, digamos que, dicho lo anterior, los retos han sido súper importantes y básicamente el reto mayor es la capacidad de adaptarse y de adaptarse rápidamente a las circunstancias. Lo hablo, insisto, desde mi empresa como firma de abogados, pero también lo he visto con muchos de nuestros clientes en el tema de tomar decisiones inmediatas y avanzar. Entonces yo podría concluir, número uno, reto indispensable, el tema de capacidad de adaptarse, recogiendo un poco una idea del doctor Cárdenas, el tema de la solidaridad. Eso ha sido importantísimo, y también la solidaridad en negocios. Es decir, esta es la oportunidad y el reto de hacer sinergias, de hacer alianzas, de Así hacer es. convenios y demás con otro tipo de empresarios para poder echar en conjunto el carro hacia adelante. Entonces, básicamente esos son los retos a los que nos enfrentamos los empresarios en las actuales circunstancias. Bueno, definitivamente la solidaridad es uno de los retos más importantes que tenemos. Como con esta crisis nos podemos volver más solidarios. Los colombianos ya tenemos bastante de ello. Ahorita, en este momento, vamos a conocer ya la respuesta muy puntual, dirigida pregunta a pregunta para cada uno de ustedes. Entonces, en este momento, la pregunta, digamos, número 2, dirigida de manera específica, es: siendo líder de una empresa, ¿cómo logra
que todo el personal sea motivado para enfrentar momentos de crisis y ser un empleado más dentro de la misma. Esta pregunta va dirigida a Andrés Felipe Castillo. Tiene, señor Andrés Felipe, 3 minutos para dar la respuesta. No, perfecto. ¿Cómo hace uno para estar? Yo siempre he dicho que la empresa mía, yo soy el empleado más grande de la empresa, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque básicamente lo que se está buscando es tener la comunicación con mis empleados. Las inversiones se hacen, la materia prima se consigue, pero los empleados como tal son la fuerza de una empresa, ¿sí? Para poder estar al interior de ellos, ¿yo qué he hecho? Me he juntado, yo hago capacitaciones, me meto con ellos. En este momento, por ejemplo, en el tema del aluminio, que es otra empresa que tengo, arranca un boom de que hay subsidios para el gobierno, entonces la fabricación de vivienda se está disparando. Entonces, ¿qué hicimos en la pandemia? Caminamos a estudiar unas nuevas tecnologías donde sean más económicos y nos metimos con ellos, con los empleados. Y a ellos les encantó todo este tema tecnológico porque son obreros, o sea, son gente operarios, ¿sí? Vengan, metas en internet, busquemos. Y cuando tú te compenetras con tus empleados y te das cuenta que tú eres capaz de recoger desde el paso hasta tomar una decisión gerencial, ellos te empiezan a apreciar, ¿sí? Entonces, jefe, venga, le consulto tal cosa. Lo ven a uno con un respeto, intentando no llegar al máximo, pues digamos que un tema de amistad, porque a veces se falta el respeto cuando hay un tema de amistad muy anexado con los empleados. Pero lo que hemos tratado siempre es de demostrarles a ellos con disciplina, ejemplo, capacitándolos, ¿sí? Y mostrándoles siempre los beneficios que hay cuando hay un reto, cuando hay un problema y ellos se dan cuenta, porque uno cree que los empleados no se dan cuenta y los empleados realmente se dan cuenta de todo lo que le pasa a las empresas, ¿sí? Entonces los hacemos aquí, nos hacemos cerca, les demostramos quiénes somos y compartimos con ellos todas las ventajas y los ayudamos a que salgan adelante como tal. Así es, de eso se trata finalmente este proceso de involucrarnos de manera más específica y con toda la decisión para poder sacar adelante nuestras empresas, nuestros negocios. Vamos con la pregunta número 3. Esta va dirigida para Juan Fernando o Juan David Castaño. ¿Quién de los dos desea contestar esta pregunta? Si quiere, Juan David puede contestar. Bueno, Si el que quieres, yo la tome la puedo iniciativa responder. entonces. Bueno, perfecto. Entonces, ¿de qué manera ustedes aportan para mantener el propósito del bienestar humano para sus colaboradores, yendo más allá del beneficio mismo de la empresa, aún en el entorno económico actual? Bueno, el mayor aporte que estamos haciendo ahorita con todo el personal de la empresa es, primero, involucrándolos y haciéndolos partícipes de las decisiones que se toman a nivel gerencial, a nivel operacional y pues digamos que en todas las áreas. Y segundo, estamos trabajando mucho desde el ser, donde estamos generando una conciencia particular, donde todos y cada uno aprende a vivir en conciencia o digamos que a encontrarse y a crecer personalmente, porque eso directamente va a verse, digamos que reflejado en la empresa, porque pues si tenemos personas conscientes aplicando una filosofía de la empresa de capitalismo consciente, pues la sinergia ahí juega un rol importante y logramos pues como que todos estemos conectados, todos estemos, digamos que desde un punto de vista más consciente y de esa manera, primero ayudamos a la empresa y segundo ayudamos a las familias de todos los empleados porque eso se vuelve un tema contagioso de buena, hablando ahorita que estamos, pero contagioso positivo porque se empieza a generar toda una cadena donde las familias le transmiten eso al resto de las familias y así, entonces muy bien, digamos que ha sido un resultado muy positivo y estamos muy contentos porque las personas en realidad ya tienen una conciencia diferente y una forma diferente de ver el mundo de los negocios y el mundo empresarial y el mundo como empleados y como coayudantes de esta tarea. Y es muy importante también tener en cuenta Muy bien. que esas cosas que generan el cambio, los pequeños detalles son los que hacen la diferencia. Entonces, mucha gente cree que para hacer un trabajo con las personas hay que invertir un montón de plata. Y solamente son esos detalles
cosas que la verdad no requieren muchos recursos, que son los que hacen el cambio, sentarse a meditar con ellos, sentarse a hablar con ellos, hacer yoga, hacer todas estas prácticas que eso no necesita muchos recursos y en este momento se tornan mucho más importantes porque hay un dicho que dice, si usted no tiene tiempo, si usted tiene tiempo, haga 1 hora de yoga o de meditación, pero si usted no tiene tiempo, haga 2 horas, porque algo está pasando, ¿cierto? Entonces en los momentos difíciles es cuando más hay que meditar, hay que más estar como centrado en el ser, porque esos son los momentos donde más lo necesitamos. Cuando estamos muy bien, es importante, pero cuando estamos en estos momentos de revolcón y de crisis, es cuando más lo necesitamos, trabajar con las personas, estar con ellos, escucharlos, y esos pequeños detalles son los que generan el cambio. No necesitamos millones ni nada de eso, solamente la voluntad y el ejemplo, porque eso es lo más importante, hay que ser coherente. Si yo voy a enseñar algo, yo también hacerlo como empresario. Así es, Juan Fernando y Juan David, gracias por esa respuesta. Yo les quiero dar un dato importante y es que en esa convención hemos tenido en promedio por hora más de 2.300 personas conectadas de manera simultánea a todas estas conferencias que se están impartiendo durante estos 3 días de convención. Entonces, a todas las personas que nos reportan sintonía desde Estados Unidos, desde Chile, desde Ecuador, desde Austria, desde Alemania, todas esas personas que están conectadas con nosotros, que nos mandan saludos, que les mandan saludos también a ustedes, les enviamos desde la Convención Nacional de Egresados UTP un caluroso abrazo. Continuando entonces con nuestra cuarta pregunta es, frente a la situación actual, ¿cómo se ha innovado en las diversas formas de asesorar a sus clientes en sus casos, proyectos o negocios? Esta pregunta va dirigida a Víctor Cabrera. Vale, como lo dije anteriormente, pues hemos echado mano de todas las herramientas digitales de seguimiento y demás, también de contacto más cercano con nuestros clientes a efectos de acompañarlos en estos meses que no han sido fáciles porque claramente los sectores de la economía se han visto de alguna u otra manera afectados, algunos más que otros. Entonces la idea es que nuestros clientes también sintiesen el acompañamiento y el apoyo, al igual que lo hacíamos de la forma tradicional, antigua, presencial, también a través de este mundo digital y de esta atención remota, no solo echando mano de plataformas como Zoom o como Meet y esto para reuniones, sino también plataformas de seguimiento de en qué van los temas, en qué van los casos, la solicitud de consulta, cómo va y eso, también un poco en dirección a lo que alguno de los panelistas decía, a ser más eficientes y a optimizar un poco los tiempos, que es como una de las enseñanzas que nos ha dejado esta situación, que quizá somos más específicos, más puntuales y hacemos más eficiente el tiempo en el servicio que prestamos o en la consultoría que prestamos. Aquí igual en lo que está alrededor, en lo que nos rodea, también ha habido muchos cambios. Inclusive llevo ya en los últimos 4 meses hecho presencia en 5 licitaciones que se han hecho 100% virtuales y que la mecánica ha sido sencilla, ha sido adecuada, ha tenido el mismo efecto que como una licitación presencial. El tema de digitalización y demás y todo lo que va a pasar con la jurisdicción, con los procesos judiciales y demás. Hay un montón de audiencias de conciliación que ya se pueden llevar a cabo desde una forma virtual. Entonces, todo eso son mecanismos que pueden ayudar a la prestación del servicio per se jurídico, pero también que le ayudan mucho al empresario también para optimizar su tiempo. Entonces, si no tiene que desplazarse a una audiencia de conciliación para conciliar el canon de arrendamiento con su arrendador, sino que lo puede hacer a través de una plataforma en un centro de conciliación y todo se puede hacer virtual mucho más rápido con la misma eficiencia que se hacía en la presencialidad. Entonces, digamos que el reto innovador ha sido echar mano aún más de temas tecnológicos y digitales en la prestación del servicio como tal. Así es, Víctor Cabrera. Se trata de aprovechar las nuevas tecnologías y obviamente acercarnos a pesar de la distancia, como lo hace esta convención, que no congregó a que sus egresados vinieran al campus universitario, sino que consciente de conservar la seguridad de todos, realiza una convención completamente virtual para todos ustedes. Ahorita vamos con la pregunta número 5 y es, ¿cómo pueden los emprendedores aplicar la creatividad para reinventarse e innovar por encima de la crisis económica actual? Esa pregunta va dirigida a Alexander Cadavid. Bueno, sin ninguna duda, este proceso de emprendimiento o de empresarios o de ser empresarios siempre es un camino cuesta arriba, ¿sí? Y ese camino cuesta arriba nos lleva mucho a cuestionarnos y mucho
a identificarnos y a autoconocernos. Muchos de nosotros cuando empezamos no sabíamos las capacidades que teníamos o lo que teníamos que desarrollar o en qué éramos fuertes hasta que empezamos a emprender. Y cada cuesta que alcanzamos, cada paso que damos, cada logro que logramos, nos lleva a un fortalecimiento interno, ¿sí? La creatividad no es más que la esencia que cada uno de nosotros tiene. Y a través del descubrimiento de esa esencia, logramos ver el mundo diferente. Al conectarnos con ese niño interior que nos permite ver el mundo diferente como emprendedores, como empresarios, como innovadores, nos permite conectarnos con la esencia nuestra y esa esencia nuestra nos permite ver el mundo distinto, nos permite tener un estilo de vida diferente, nos permite tener unas capacidades para reconocer el contexto en el cual nosotros estamos y a través de ese contexto el deseo de transformarlos. Es allí donde la creatividad es la base para todos los procesos de innovación. Cuando yo soy creativo, cuando yo estoy en una empresa como Guancamole, cuando yo estoy en cualquier empresa y comienzo a ver el mundo de manera distinta, desde yo como emprendedor, desde yo como líder de la empresa, y comienzo a transmitir ese sentimiento a través de nuestro propósito de vida, comienzo a ver el mundo distinto y comienzo a ver a través del espíritu creativo y a través de la esencia, comienzo a ver lo que verdaderamente me hace diferente y eso me lleva a la innovación. Es así que lo que yo pienso es que la creatividad es la base de todo el proceso, de todos los procesos de innovación. La creatividad es fundamental para un emprendedor innovar. Así es, te queda un minuto, Alexander. ¿Todavía deseas complementar más la respuesta? No, yo creo que ahí ya queda como el punto claro, ¿cierto? Nosotros, a través de esa transformación del ser humano, a través de ese cambio en el proceso de educación, en el sistema educativo que nosotros tenemos, al fortalecer los procesos de imaginación, de curiosidad, de creatividad, vamos a poder tener las personas y las empresas innovadoras que requiere el país y que requiere el mundo. Así es, definitivamente se trata de seguir innovando. Muchas gracias. Vamos entonces con la pregunta número 6, dirigida al doctor Mauricio Cárdenas. Doctor, ¿cuáles son las grandes amenazas de esta coyuntura económica y cómo pueden enfrentar los empresarios una posible recesión? Doctor, esta respuesta es bastante interesante. Nos escuchan de todas partes de Colombia y del mundo. Gracias, Jorge. Bueno, si nos retrotraemos a enero de este año, todos teníamos planes. Todos teníamos, entre otras cosas, un plan de inversiones, un CAPEX, que pensábamos invertirlo de una u otra manera en las empresas, en los negocios. Un amigo mío en la industria editorial, por ejemplo, me decía que su plan para este año era abrir nuevos locales comerciales para vender sus productos. Lo primero que hay que, obviamente, advertir es, esos planes cambiaron y no nos podemos quedar pensando, uy, yo hubiera querido hacer esto, estaba totalmente preparado para hacer esto. No, creo que la capacidad del empresario en este momento es decir, muy bien, son nuevas las circunstancias, hay una nueva realidad y hay que pensar en otras inversiones. Entonces, por ejemplo, este amigo de la empresa editorial me decía, no tenía habilitado un buen canal digital para vender sus productos. Entonces, en vez de comprar locales comerciales, obviamente lo que tiene que hacer es desarrollar esas plataformas y poder vender. Y creo que esto lo vio todo el país. Con los días sin IVA nos dimos cuenta que estábamos muy atrasados en ventas digitales. Estábamos con muchas limitaciones. Entonces, bueno, es un área en la que es necesario invertir. Ahora, ¿cómo prepararnos hacia adelante? Hay mucha incertidumbre. No sabemos exactamente cómo vamos a salir de esta crisis, ni cuándo. Pero sabemos que las cosas van a cambiar, que no todo va a quedar igual. Vamos a tener seguramente en el futuro unos consumidores y unos clientes que valoran más cierto tipo de cosas, la salud va a ser muy importante, el deporte va a ser importante, etc. No vamos a estar en el mismo mundo aún ya haya pasado la pandemia. Entonces, ¿con qué instrumentos, con qué herramientas hay que planear ese futuro donde hay tanta incertidumbre? Hay que tener escenarios, hay que estar listos para diferentes escenarios. Puede haber un escenario donde hay un rebote de la economía muy fuerte, porque todo sale bien, porque aparece la vacuna es efectiva, la vacuna está disponible, la vacuna no cuesta tanto, el país rápidamente entra en esa ola y podemos estar al otro lado pronto. En ese momento, la economía puede tener una gran expansión. ¿Por qué?
porque hoy tenemos las tasas de interés más bajas, hay mucho crédito, hay garantías del gobierno para los créditos, hay más apoyos. La tasa de cambio también ha sido favorable para los exportadores. Entonces, en ese momento uno puede que lo agarre una ola de mucho crecimiento. No puede ser que ese momento llegue y nosotros no estemos preparados. Tenemos que saber exactamente qué haríamos en ese escenario. Y en ese escenario, actuar. Pero también tenemos que estar preparados para un escenario en el que se prolonga un poco esto que tenemos hoy en día. Porque no aparece la vacuna, o porque se demora en llegar, o porque hay dudas sobre su efectividad. Entonces tenemos que estar preparados para ese escenario. Lo que creo es que es fundamental tener alternativas, pero estar listos y aprovechar en ese momento, si somos optimistas, las oportunidades que se van a dar, porque hay que llegar primero. Hay que ser el primero en poder aprovechar esas oportunidades y no más bien esperar a que las cosas se demoren. Hay muchas fortunas que se han hecho, y con esto termino, en las épocas de crisis, porque en las crisis es cuando también aparecen esos mercados, esas realidades donde se pueden hacer cosas que normalmente son mucho más difíciles. Entonces, es el momento también para tener los ojos abiertos y estar atentos a ver qué oportunidades surgen y cómo se pueden aprovechar. Varios escenarios, replantear el CAPEX, replantear los planes de inversión, estar listo a impulsar uno de forma acelerada y apoyándose mucho en el crédito, porque el crédito está más barato y el crédito va a estar disponible. Entonces, es el momento para tomar riesgos. Ese es el mensaje central. Así es. Qué bien, doctor. Muchas gracias por compartir esta respuesta a todos nuestros egresados que en este momento están conectados. Definitivamente grandes experiencias que aportan a las diferentes crisis que enfrentan los empresarios y emprendedores, no solamente a nivel local y nacional, sino también a nivel internacional. En ese sentido, esta primera ronda de preguntas individualizadas termina y vamos entonces a pasar a las recomendaciones que nos dejan estos empresarios que tienen mucho para contarnos y, como ustedes lo acaban de escuchar, para recomendarnos y poder enfrentarnos a esta crisis a partir de experiencias ajenas como las que acabamos de escuchar. Sin antes compartir a propósito del tema de la solidaridad, un reconocimiento también y la gratitud a esas universidades y a esos patrocinadores que se han unido a la 21ª Convención de Egresados UTP Sin Fronteras. Es el caso entonces de la Universidad de AFIT, que se articuló a este sueño de realizar una convención para los egresados de la UTP Sin Fronteras, completamente virtual. Un saludo entonces a la Universidad de AFIT, de universidad a universidad. Un fuerte abrazo y gracias por hacer parte de este proyecto. Siendo así entonces, señores, ustedes que tienen la experiencia, que tienen, digamos, el conocimiento, porque han dirigido, digamos, todos los días sus empresas, se han enfrentado ya a esta pandemia, a esta crisis, en lo que está ocurriendo a nivel mundial y obviamente con las consecuencias que trae a nivel económico, ¿cuáles son esas recomendaciones que ustedes les dejan a esos empresarios, a esos emprendedores, a esos egresados de la Universidad Tecnológica para que hoy tengamos, digamos, más conciencia y nuevas herramientas para enfrentarnos a esta crisis? Escuchemos entonces, iniciemos esta ronda de respuestas con el doctor Mauricio Cárdenas. Tenemos un minuto, doctor. Mira, yo refuerzo el punto anterior. Es esta situación que nos está afectando en este momento nos debe poner a pensar a todos otra vez como si estuviéramos iniciando todos nuestros planes, todas nuestras estrategias. Este es el momento para la creatividad, es el momento para la innovación. Es un momento lleno de exigencias, pero por otro lado de oportunidades. De manera que mi mensaje es, nunca había sido tan importante el conocimiento y el talento. Si tienen tiempo en medio de esta pandemia, aprovechenlo. No se queden lamentando las circunstancias, las dificultades, no, hay que aprovecharlo. Este es el momento también en el que se puede estudiar, en el que se puede formar la persona, en el que puede analizar tendencias de otros mercados. Este es el momento donde realmente podemos hacer como una especie de pausa, llenarnos de conocimiento, llenarnos de ideas, llenarnos de información, interactuar. Se ha vuelto mucho más fácil interactuar con los demás, paradójicamente. Estamos aislados, pero podemos interactuar más fácilmente y podemos usar mucho mejor nuestro tiempo. Entonces, aprovechen este momento. No hay tiempo que perder y vamos a salir de esto fortalecidos, porque la humanidad
encuentra siempre las salidas y encuentra las soluciones. Pero qué bueno que cuando la humanidad encuentre la salida, nosotros estemos bien parados en la cancha. Estemos bien parados en la cancha para poder impulsar y para poder salir a competir y aprovechar las oportunidades que van a salir. No tengo la menor duda de que de esta vamos a salir y vamos a salir bien. Así es, doctor, de esta vamos a salir y vamos a salir bien. Palabras del doctor Mauricio Cárdenas. Escuchemos entonces en este momento a Alexander. Alexander, cuéntenos por favor, ¿cuál es esa recomendación que usted le deja a los empresarios conectados hasta ahora, a los emprendedores, a toda la gente que tiene un negocio y que en este momento se enfrenta a una pandemia y a una crisis mundial? Hoy estamos en un momento que requiere valentía, que requiere mucho coraje, mucha valentía de parte de nosotros. Estamos ante un escenario que a nivel mundial nunca había vivido la humanidad. Es un escenario donde nunca antes habíamos tenido tanta facilidad de tener información, tanta facilidad para adquirir conocimiento, tanta facilidad para llegar a mercados internacionales y llegar tan fácil y tan velozmente. Y eso requiere o eso está generando unas grandes oportunidades. Hoy es el momento de las oportunidades, pero para montarnos en ese bus de las oportunidades, como lo decía el doctor Mauricio Cárdenas, necesitamos tomar riesgos, necesitamos tomar grandes riesgos, y para tomar esos riesgos necesitamos mucha valentía, necesitamos mucho coraje, necesitamos confiar mucho en ese potencial que cada uno de nosotros tiene como personas, como profesionales, como emprendedores, como empresarios, y salir verdaderamente a ayudarnos, ayudar a las demás personas y a generar más oportunidades. Entonces, mi mensaje hoy es que necesitamos ser valientes, necesitamos tener coraje. De estas vamos a salir, es seguro que vamos a salir, y de hecho ya hay luces al final del túnel, pero la valentía es lo que verdaderamente nos va a generar esas oportunidades y nos va a dar la fuerza para aprovecharlas y generar más oportunidades en un país como el nuestro. Así es, Alexander. Qué esperanzador ese mensaje. De esta vamos a salir. Escuchemos entonces en este momento la respuesta de Juan Fernando y Juan David. Señores, ¿cuál es esa recomendación que tienen para la gente que nos escucha hasta ahora? Pues, yo alguna vez escuché una frase que se las quiero transmitir, y es, una vez un primo mío decía, ante una crisis hay unas personas que se ponen a llorar, pero hay otras que les venden los pañuelos. Entonces, la recomendación es, ¿usted cuál de esas personas va a ser? La crisis es la misma para todos. Obviamente en unas partes más grandes que en otras partes, en unos sectores, pero la crisis nos llegó a todos. La diferencia es qué decisiones tomes tú de acuerdo a esas crisis y qué enfoque le dé usted. Entonces es, miremoslo por el lado de las oportunidades y actuemos. Juan David, ¿desea complementar? Sí, también en la crisis yo pienso que el trabajo en equipo debe ser clave para lograr esa valentía y ese riesgo del que hablaba Mauricio y que hablaba Alexander. Y esa valentía de ese riesgo yo le sumaría el trabajo en equipo, le sumaría digamos que la transparencia para con nuestras personas, para nuestros colaboradores, para nuestros empleados, y porque básicamente son ellos y es el equipo completo el que puede llegar a ayudar a jalar más duro el barco, y así como pueden ayudar, podrían no ayudar. Entonces, lo más importante siempre debe ser involucrar a las personas para poder asumir ese riesgo y digamos que tener toda esa valentía. Así es. Ustedes que son una dupla ganadora, gracias por compartir estas recomendaciones que seguramente muchos de nuestros egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira están tomando para aplicar dentro de sus propios negocios y emprendimientos, dentro de sus propias empresas como tal. Vamos a escuchar entonces ahora la respuesta de Andrés. Andrés Castillo, cuéntenos cuál es esa respuesta, esa recomendación que tiene para la gente que nos ve hasta ahora. Pues mi recomendación es que cuando arrancó esta pandemia, lo primero que yo miraba era el tema de la guerra mundial, ¿sí? Ciudades devastadas, años tras años, no estamos hablando de 2, 3, 6 meses, no, eran varios años donde se acabó el trabajo, donde se derrumbó absolutamente todo. ¿Cómo no vamos a poder salir de esto? Lo vamos a hacer. ¿Cuál es mi conclusión? Que nunca dejen de soñar, perseveren, innoven, investiguen. Es que el gobierno ha entregado muchas herramientas para uno investigar, el internet las tiene todas.
Y eso sí, con el respeto de la gente, de la mano de Dios. Pues yo siempre ando de la mano de Dios y siempre llegará el triunfo, siempre llegará el triunfo. Eso es mi Perfecto, conclusión. Andrés. Muchas gracias. Un mensaje esperanzador, lleno de fe también. Y por último, entonces, escuchemos la respuesta, en este caso, de Víctor. Víctor, ¿cuál es esa recomendación que usted tiene para esos egresados, para ese público en general que nos ve hasta ahora? La recuperación económica de nuestras empresas y del país per se pasa por el sector privado, por los empresarios y por los emprendedores. Entonces el mensaje sería básicamente el optimismo, porque el optimismo nos da una oportunidad. El país como tal, la economía como tal, hoy por hoy no tienen un plan a seguir. Entonces, como sector privado, como empresarios, como emprendedores, debemos ser parte activa de ese plan para construir ese nuevo plan de país después de todo esto que nos ha sucedido durante este año. Y ese nuevo plan de país debe estar enfocado básicamente en 3 tópicos indispensables. Uno, que es todo el tema del potencial de biodiversidad que tiene el país. Aquí tenemos empresarios que están en el agro, en la agroindustria, en temas de economía circular, en temas de turismo sostenible. Pasa también por todo el tema de economía digital, echar mano de las tecnologías de la información y las comunicaciones para desarrollar nuestros emprendimientos o empresas. Y también pasa por un tema de una educación diferente, una educación útil, sea virtual, presencial o mixta, pero que sea educación de utilidad para lo que el país va a requerir y para lo que el sector productivo va a requerir. La autoeducación, Víctor, definitivamente una recomendación bastante valiosa, cómo nosotros mismos motivamos ese autoaprendizaje que se requiere ahora del contexto. Y bueno, es así como entonces este panel se cierra con estas recomendaciones, con estas respuestas por parte de empresarios que han vivido y que ya se están enfrentando a esta crisis, que nos ayudan también con sus experiencias a conocer qué medidas podemos implementar, qué metodologías nos pueden servir, cuál es esa voz de esperanza que hoy requiere el mundo para seguir luchando con una pandemia que llegó al mundo, que es la del COVID-19. Este es uno de los retos más importantes. Señores, a cada uno por sus intervenciones, a cada uno por compartir su conocimiento, su experiencia, mil y mil gracias, no solamente de parte de la Convención de Egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira, sino también de las miles de personas que están conectadas a esta hora compartiendo con nosotros de este espacio. Muchas gracias.